Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en una nueva entrevista conclusión. Hoy me acompañan Federico y Camila, integrantes de Mesa Positiva Rosario. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por invitarnos. No, por favor. Cuéntenme un poco qué es Mesa Positiva, quiénes la integran. Mesa Positiva es una organización, es un espacio de personas que vivimos con VIH. La integramos en su mayoría amigos, compañeros de otros activismos que forman parte de la diversidad y la disidencia LGTBIQ rosarina, y estamos hace más o menos 2 años ya, desde el 2016, 2017, más o menos. Nos empezamos a organizar acá en Rosario una vez que se hizo más palpable o patente el recorte en cuestiones de salud, ¿no? Que a partir del 2015 se vinieron dando efecto de las políticas neoliberales de la gestión de Cambiemos, ¿no? Eso somos Mesa Positiva. ¿Cuántos integrantes más o menos tienen a nivel local? 10, ¿no? Sí, 10, 12. 15, entre 10 y 15 personas que por ahí estamos trabajando o juntándonos para pensar qué hacer, ¿no? Una de las cosas que manifiestan desde Mesa Positiva es que vivir con VIH es una decisión política. ¿En qué consta esta decisión política y a qué se enfrenta día a día? Sí, más que una decisión, una situación, decimos nosotros, ¿no? Vivir con VIH es una situación política porque es un poco para problematizar algunas ideas que casi nos afectan a todas, a todos, en función de lo que el discurso médico dice o hace con el diagnóstico, ¿no? En general, cuando uno, al menos la experiencia común de la mayoría de las compañeras y los compañeros que estamos en la mesa, es que el médico, la doctora o la residente que te da el resultado, o quien sea que te da el resultado, porque también te los dan, hay situaciones en donde el resultado te lo dan en cualquier lugar y sin ningún tipo de formación, te dicen que va a estar todo bien, ¿no? Y que vas a llevar una vida normal y que no más que tomar la pastilla y una serie de controles. Y lo cierto es que después en lo cotidiano no es así. Porque no es solamente tomar la pastilla o hacerte controles, porque a veces las pastillas no funcionan, porque a veces tienen efectos adversos que son muy molestos, no son propios de una buena calidad de vida, por decirlo así. A veces te puedes quedar sin medicamentos, depende de las políticas vigentes o los reajustes que haya, como está sucediendo en otras provincias. Entonces no da lo mismo y es una situación política. Al menos en ese sentido es que nosotros lo pensamos o lo decimos. Entonces, lo que sí puede ser una decisión es politizar el diagnóstico, ¿no? Porque de los miles y miles y miles y miles de personas que vivimos con VIH, quizás no todas tengan las mismas herramientas o las mismas experiencias como para necesitar politizar su diagnóstico, decir, visibilizar algunas cosas, hacer algo en la urgencia, digamos, ¿no? Decías miles y miles y miles de personas. ¿Tienen fijo el número de diagnosticados en la provincia de Santa Fe? En el país actualmente se dice, según el último boletín epidemiológico de Argentina, que lo sacó la Dirección Nacional de SIDA hace 1 año y medio atrás, hay 120.000 personas viviendo con VIH. En la provincia no se sabe muy bien porque, bueno, fue hace 2 años este boletín epidemiológico, entonces seguramente ha crecido el número. Pero de esos 120.000 personas que viven con VIH en Argentina, se estima que hay un 70% que conoce su diagnóstico y hay un 30% que todavía no conoce su diagnóstico y que no se ha testeado. Por eso se dice que es importante que las personas se hagan el test de VIH, si estuvieron expuestas al virus. Bueno, vos recién también hablabas de la decisión política que tiene que ver para destinarle presupuesto a estas cosas, porque como bien también dicen ustedes, la búsqueda de la cura del VIH es una problemática a nivel global y una deuda pendiente. ¿Cómo ven la repartición de presupuestos a nivel local y nacional en cuanto a esto? Yo creo que es bastante diferencial y, digamos, no podría hablar por otras provincias porque no conozco la realidad de otras provincias. Digamos. Lo cierto es que cuando hemos sentido estos reajustes en términos de
faltantes de medicación o de una distribución o un reemplazo de medicación por otros genéricos o ese tipo de variaciones que uno que vive con VIH se da cuenta y la vive día a día, puede notar alguna diferencia entre los recursos que tenemos en Santa Fe y que siempre la respuesta que se nos da, ¿no?, de la cantidad de recursos, la garantía de los recursos para acá, para la provincia, pero sabemos que en otras provincias no hay medicación, no se entrega medicación, los faltantes se resuelven de manera bastante violenta, por decirlo así, en términos de que vulneran vidas, ¿no? Son más que políticas de respuesta, son políticas de vulnerabilización de un montón de vidas. En ese sentido, no sé, Cami, si tenés vos algún dato más específico. Yo no manejo como con demasiada certeza todo el tiempo los datos actuales, digamos, no. Pero a niveles macro tenemos, por ejemplo, la desaparición del Ministerio de Salud a nivel nacional. Eso produjo, digamos, un reajuste en el presupuesto de la Dirección Nacional de SIDA, que actualmente sigue existiendo, la DINASI, lo que se llama DINASI, y el presupuesto siempre fue, y ahora más todavía, 99% a compra de medicamentos, o sea que hay un 1% para políticas públicas o prevención, pero que no es suficiente. Entonces siempre decimos, bueno, ¿por qué el 99% va a la compra de medicamentos? Y ahí entendemos que los medicamentos son muy costosos, que son medicamentos que no se fabrican muchos en Argentina, sino en otros países, y que bueno, tenemos ley de patentes en Argentina, entonces también eso dificulta muchas veces el acceso a la compra de medicamentos. Y bueno, y si los presupuestos también se ajustan por políticas neoliberales, como decía Fede recién, estamos vulnerables a quedarnos sin medicación. Y bueno, y sin otras políticas públicas que tienen que ver con el acceso a esos tratamientos y a una buena calidad de vida. Hablabas de patentes, hablamos de industria de los medicamentos. Una de las críticas que hacen ustedes también, según anduve viendo, es a la hipermedicación de los cuerpos, ¿no? ¿Qué sería esto? Bueno, en realidad nosotros decimos que sí, que actualmente con una pastilla supuestamente se puede vivir bien. Es verdad, la medicación ha mejorado muchísimo a lo largo de la historia del VIH. Antes se tomaban 16, 18, 20 pastillas por día y hoy se toma 1 o 2 por día, lo cual eso hace que la gente mejore su calidad de vida, pero entendemos que no puede ser esa la única salida. O sea, medicalizar los cuerpos de las personas viviendo con VIH de por vida no puede ser la única solución, por todo lo que decía Fede antes, ¿no? Los efectos secundarios, que a veces no tenemos la medicación, que mucha gente no hace adherencia o no le funciona el tratamiento y puede peligrar su salud, puede enfermarse y puede fallecer a causa del SIDA. Entonces entendemos que no puede ser una respuesta a la medicalización de los cuerpos, y porque además es un negocio. Actualmente hay políticas a nivel global, como por ejemplo la profilaxis preexposición, que se llama PrEP a nivel comercial, que lo que hace es medicar a las personas que no tienen VIH, pero que pueden estar expuestas al VIH porque no usan preservativo. Entonces esa política lo que hace es, bueno, tomás una medicación, que es la misma medicación que tomamos nosotras, las personas positivas, y con esa medicación se reduce la probabilidad de que vos tengas VIH, únicamente VIH, o sea, podés estar expuesto a cualquier otra infección de transmisión sexual, embarazos no deseados, digamos. Y bueno, y tomás esa medicación y ya está. Y eso es una política pública en muchos países del mundo, de lo que dicen el primer mundo. En Argentina actualmente no, pero sabemos que en cualquier momento lo va a hacer, y estamos totalmente en contra, porque ¿cómo vamos a medicar a personas? No tenemos medicación ni para nosotros muchas veces, y vamos a medicar a personas que no tienen VIH. O sea, es medio monstruoso, digamos. Es parte de este capitalismo en el que vivimos, de medicar porque sí. Es un poco eso. Hablando de capitalismo, hay que ir contra todo un sistema que está funcionando para el lucro de estas empresas, de estos grandes grupos capitalistas. ¿Cómo se organizan desde lo micro para darle batalla a este gran sistema? ¿Cuáles son las actividades que vienen llevando adelante? Háblenme también de qué es el aquelarre, ese espacio. Sí, yo por ahí me parece que la mesa como espacio, si bien contextualiza en dónde aparece y siempre está bueno tener como un pensamiento situado, no nuestro principal interlocutor, si se quiere, o nuestro principal
escena de diálogo no es tanto con las políticas así globales, macros, ¿no? Porque por ahí nos quedaríamos anestesiadas en el susto de todo lo que hay que hacer si uno se pone en ese lugar o si uno se pone en esa dirección, digamos, ¿no? En esa relación. Por ahí las situaciones con las cuales nosotros resistimos diariamente es la contención afectiva, porque a veces no funciona bien o no la hay, o los espacios en donde actualmente una persona que recibe un diagnóstico puede ir son bastante iatrogénicos, si se quiere, ¿no? O pueden ser lugares que están muy anclados en la culpabilización, ¿no? O en un tipo de narrativa que por ahí nosotros con la mesa no la compartimos o pensamos de otra manera. La politización del diagnóstico. El aquelarre es un espacio que fue necesario dado los tiempos de crecimiento de la mesa, ¿no? En principio la mesa fue un grupito de amigos que nos conocíamos de distintos activismos, que vimos la necesidad de hacer algo con VIH que no sea necesariamente o la prevención o el duelo, ¿no? Porque son como dos respuestas así sociales muy espontáneas. O prevenir que no le pase más a nadie, o el duelo cotidiano, ¿no? Del lamento de, bueno, tenés esto, vas a estar bien, pero... y todo el pésame que eso... que se reinstala, ¿no? Es como el gran armario. Por ahí, con la mesa empezamos a pensar algunas otras formas de visibilizar o demostrar el VIH y necesariamente estar expuestos a través de las redes sociales o a través de algunos espacios de activismo, hacía que la gente se acerque a la mesa, digamos, buscando esta otra forma de contención o de información o de saber sobre su diagnóstico que por ahí no aparecía en otros escenarios. Dígase un efector de salud, dígase algún otro grupo de pares, dígase algún otro espacio, digamos, ¿no? Pues la mesa también articula o reconoce que hay otros espacios que trabajan o que militan con el VIH. Y eso hizo necesario que nos tomemos un tiempo o algún momento en la semana como para juntarse entre pares, ¿no? Y tratar de repensar nuestro cotidiano así de una manera más íntima, de un entorno más cuidado, que no sea necesariamente obligatoria la visibilidad para poder pensar o repensar el diagnóstico que recibe, ¿no? Una persona. Un poco así surge el aquelarre, como un espacio para compartir experiencia de personas que viven con VIH, ¿no? Todos los martes a las 7 de la tarde, ahí en 27 de febrero 1090. Cualquiera que quiera acercarse sin ser visible, puede, Sí, ahí se le preserva la identidad, digamos. Sí, más que la identidad, su diagnóstico, su confidencialidad, digamos. Ajá. Es un espacio para personas que viven con VIH, porque la mesa después tiene otros espacios en donde quien quiera que desee hacer algo en relación a lo que mueve, lo que moviliza la mesa, se puede acercar, los conversatorios, los ciclos positivos o otras actividades abiertas al público en general, digamos. Eso, pero el aquelarre, digamos, intrínseco es específico para personas que vivimos con VIH. Antes nombraste las redes sociales. Uno de los spots que vi, uno de los videos que vi en sus redes sociales es ese que dice: a tu feminismo le falta VIH, a tu diversidad le falta VIH. ¿A qué se refieren con eso? Es que justamente, ¿no? Una vez que aparece la mesa y empezamos a interactuar o dialogar con otros espacios de activismo en VIH y con otros espacios de organizaciones de la disidencia del feminismo, notábamos que no tenían o no aparecían las herramientas de la misma las herramientas, digamos, de modo claro, como se nos aparecían a nosotras que vivíamos con el diagnóstico, como para politizar la vida con VIH. Lo que aparece siempre es prevención, ¿no? O estrategias de cuidado, o dispositivos o estrategias de salud sexual y reproductiva. O sea, no hay como un fuerte sentido común medicamentoso o proveniente del discurso de la salud para vivir o hacer cosas con el VIH, ¿no? Y no sé bien cómo nace una consigna política, pero nació del enojo, de la furia o de la incomodidad, ¿no? De que nuestras propias compañeras de activismo de otros espacios no sepan nombrarnos o no puedan hablar del VIH más que en los términos de la prevención o del luto, digamos, ¿no? Y por eso aparece la consigna,
Por eso viene de la mano de que vivir con VIH es una situación política y también viene de la invisibilidad, digamos, que sentimos nosotras en otros espacios por vivir con VIH, digamos. Creo que viene un poco de la mano de la otra consigna. Y la del orgullo en VIH, digamos, son distintas consignas que nosotros vemos que circulan en lo que sería el activismo local, ¿no? Y que por ahí ponemos a jugarla con el VIH o con el SIDA como expresiones visuales, ¿no? Y pareciera que interpelan o incomodan, y si interpelan o incomodan es porque hay algo ahí necesario de ser dicho o nombrado, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy anecdótico esto de cómo surgió a tu feminismo le falta VIH, le falta SIDA, pero íbamos saliendo de una de las casas de estudio de la UNR en épocas estudiantiles de elecciones estudiantiles durante marzo, y veíamos los cartelitos, ¿no? De votar a tal espacio por una facultad feminista disidente y popular, por una facultad feminista de izquierda, y todas eran feministas las facultades ahora de pronto, ¿no? Efecto marea verde, aborto y demás. Y hacíamos ese juego de que a esos carteles les faltaban VIH o SIDA, porque seguramente si cotejábamos qué es la disidencia y cuál es la genealogía política de la disidencia y demás, y cómo el VIH o el SIDA está como casi ahí vertebralmente ligado, si se quiere, ¿no? Medularmente ligado con la genealogía del activismo, le faltaba eso, o le falta eso. De hecho, no se sabe nombrar o no se sabe politizar. Es lo que estamos notando nosotros cuando entramos en diálogo con estos espacios que aparecen interpelándose, diciendo, ¿por qué me falta? Sí, o a mí no me falta nada. O a mí no me falta nada, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que le falte SIDA a algo? Imposible, digamos, ¿no? Bueno, eso, digamos, las consignas hacen referencia a eso. Bueno, Federico, Camila, muy claros los dos. Muchísimas gracias por haber venido y seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos nuevamente. A ustedes por el espacio, sí. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima entrevista Conclusión.